¿Cómo están, amigas y amigos de A Tu Día Le Falta Pepe? Acá contarles que en el momento de esta grabación son las 7:30 de la mañana, porque el día de hoy vamos a cruzar nuestras fronteras y vamos a ir a conocer de una persona que viene de la tierra de Benedetti, de No Te Va a Gustar, de Los Iracundos, de alguien que viene del Uruguay, pero que ha hecho toda su vida en Barcelona. Y no solo eso, desde Barcelona para el mundo ha intentado generar conciencia sobre lo que implica vivir la maternidad en diferentes formas. ¿Cómo estás, Nicole Cordera? Bienvenida al programa el día de hoy. Hola, muchas gracias por este espacio tan hermoso y nada, aquí estamos para charlar un ratito. Claro, acá a nosotros en la vida nos falta Pepe, nos gusta el café, pero tú ¿qué bebes? Tú eres del mate, ¿no? ¿O eres del café? Mate, justo recién terminé de tomar mate. ¿Sí? ¿Viste? Es bueno poner algo al cuerpo. Bueno, tú estás, allá son 4 horas de diferencia, ya son un poco más de las 11:30 de la mañana. Primera pregunta que siempre me salta la duda, ¿cómo lo hacen ustedes los uruguayos para mantener el acento? Porque conversábamos fuera del aire que tú has vivido toda tu vida en Barcelona. Sí, pero somos una familia bastante uruguaya. O sea, dentro de mi casa nosotros seguimos como si nunca hubiera pasado nada. ¿Verdad que así como tengo este acento, también salgo de mi casa y me transformo y puedo ser una española más? Pero siempre me gusta mantener intacto eso porque estoy criando dos hijos que se están criando aquí en España, pero quiero que tengan esa raíz uruguaya bastante intacta. Claro. Algo celeste ahí a full, ¿o no? Sí, 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 sí. Sí, de Uruguay, gran tierra, como conversábamos al comienzo, de grandes músicos. Pero a ti, el viaje por el mundo te llevó a vivir una situación que puede ser compleja, y de hecho lo es, y que puede derivar en dos cosas: vivir en eterna depresión y tristeza, o generar un proceso para que otras madres como tú puedan cambiar el switch e intentar de hacer de esta situación algo que es para vivir. No es un padecimiento, no es nada malo, es simplemente lo que la vida nos tocó. ¿Por qué no nos cuentas un poco la historia de Enzo, de tu hijo, y de lo que tú promueves en tu cuenta? Eso justo que acabas de decir, me gustaría también recalcar lo que es cierto es que no es algo que se padezca, sino que simplemente es algo con lo que nos toca vivir. Pero claro, te voy a explicar un poco más o menos mi historia. Yo emigré otra vez para Uruguay a los 20 años para conocer mi país, por eso también como que sigo también arrastrando el acento en el cual estuve también 3 años siendo adulta y me quedé embarazada de mi primera hija y luego de mi segundo hijo. Que nació aquí en España, me vine muy a término porque extrañaba mucho donde yo me terminé de criar y me quedé maternando en solitario. Después comencé a ver que mi hijo no se desarrollaba de la forma en la que se desarrollaba mi hija, con cosas muy evidentes, porque todos sabemos que los niños van a su ritmo, ¿no? Pero mi hijo se desarrollaba muy por debajo de lo que es esperable en un bebé. Comencé una pericia de un periplo de hospitales, de centros de atención temprana, sin saber en realidad qué es lo que estaba buscando, porque no tenía ni idea de dónde iba. Yo no buscaba un síndrome, yo buscaba un retraso madurativo, como había muchos casos aquí, hasta que el endocrino, que es el que nos está atendiendo, el que nos hace caso, el que siempre me escuchó, me dijo que vamos a ir a genética para mirar porque hay una posible patología. Hay varias patologías que se pueden desencadenar en algo más grande. Nunca me dijo síndrome, nunca di un diagnóstico. Nos llevaron aquí a Barcelona al Vall d'Hebron, que es un hospital muy grande, y nada más verlo me hicieron ya la primera valoración de exploración física. Y me acuerdo que me dijo, tu hijo tiene síndrome de Williams, en lo cual yo solamente escuché la palabra síndrome y luego ya es como escuchar bajo el agua. Estaba con mis dos hijos, estaba con mi mamá y de esa cita solamente recuerdo que me dijo, tu hijo será autónomo con mucha suerte. Después de ahí fue todo inercia, vivir por inercia, intentar estar a la altura de mi hijo, que era el que no tenía nada que ver en todo esto. Y, y poco a poco te puedo decir que empecé a escribir en 2020, pero mi duelo duró hasta 2023, desde 2018. Fue un duelo muy largo porque se me acopló el estar sola, se me acopló que son dos niños y que yo siento mucho este tema que es con mi hijo, ¿no? Y aún así yo escribía y yo intentaba dar buenas palabras para otras mamás cuando yo estaba bastante en la oscuridad.
hasta que, bueno, llegó ese momento ansiado de la aceptación, que fue un proceso también largo, no es de un día para el otro, en el cual yo sentí que mi hijo merecía, no que lo aceptara él, sino que aceptara todo lo que él iba a vivir. Y a pesar de que lo acepto, está siempre digo el dolor de la convivencia, de la cotidianidad. Yo a mi hijo siento que no podría tener otro como es él. Y aún así en el duelo yo sentía que no podía tener otro como es él, pero me dolía mucho pensar, y todavía me duele pensar en escenarios en los que seguramente él tenga que vivir, pero lo tomo de otra forma, lo preparo, me preparo, hasta que en 2020 más o menos creé la cuenta Locura con Williams, porque necesitaba escribir sin más, no necesitaba otra cosa. Eh, y ahí empecé a ver que habían otras mamás que me escribían y me decían que no se sentían solas y que gracias a esos textos podían ponerle nombre a lo que le pasaba. Y así empecé hasta que el año pasado saqué mi primer libro, que es El sentir de mis fases, El sentir de sus fases, que habla en tercera persona sobre una mamá que atraviesa absolutamente todas las fases del duelo postdiagnóstico. Y lo terminé convirtiendo en mi trabajo, porque empecé como una terapia y terminó siendo mi trabajo, a pesar de que aún sigo escribiendo y aunque aún me sigue viniendo muy bien ponerme los auriculares, escuchar música clásica y ponerme a escribir. Yo necesito llorar cada vez que escribo, porque si no siento que es un texto tirado a la basura. Y así es como mi vida tomó sentido y como pude ver también gracias a escribir a mi hijo de otra forma. Ahí estamos escuchando un poco de un texto que se llama A esas madres. Mira, escuchemos un momento. Ahí como podemos ver tú, algo que me llama mucho la atención de tu cuenta y fue el motivo que me llevó a escribirte. Primero fue porque tal vez la gente que, Denise, mi pareja, quien me ayuda a mí en este proyecto, dijo, mira, esta cuenta está súper bonita, es que tú le quitas la culpa a sentir dolor. Porque si te fijas, siempre dicen, cuando alguien tiene un hijo con discapacidad o con alguna condición, no, es un regalo del cielo, pero la verdad que uno es algo nomás, no es un regalo, no es un tesoro, es simplemente lo que la vida nos dio y tú te permites sufrir e invitas a la gente que padezca ese duelo y que salga adelante. Yo se lo encuentro súper lindo. Bueno, porque nos culpan mucho a las madres en general, da igual si tienen un hijo con discapacidad o no, las madres sufrimos mucha culpa. Y yo, eso de que yo estaba atravesando un duelo y que me sintiera como que lo estoy haciendo mal o como que no tengo el derecho de sufrir, pero yo, la gente lo toma, la gente, tu entorno, siempre lo toma como que estás sufriendo porque no querés a tu hijo, cuando en realidad para mí era todo lo contrario. Yo sufría y sufro a día de hoy por lo que hay de puertas para fuera de mi casa. Y eso es lo que a mí me hundió en un duelo muy profundo. No era mi hijo como tal. De hecho, siento que yo soy, gracias a mi hijo, tomé otra identidad de la que ahora mismo no me puedo desprender. Y es eso lo que me gusta. Me gusta porque no encontré, yo me sentí muy sola en mi duelo. Yo no tenía una red, yo no tenía otra mamá que me dijera, tranquila, esto es normal, esto es algo por lo que vas a tener que atravesar. Y era como que mi dolor no tenía sentido si yo no lo compartía. Y cuando otra mamá me viene y me dice, acaban de diagnosticar a mi hijo y estoy hundida, no hay que juzgarla, porque es que ¿quién tiene un hijo pensando? Porque no es el hecho de tiene una discapacidad, sino pensando que va a sufrir por culpa de una sociedad que nos adoctrina desde que somos chiquititos a demonizar la discapacidad, a hacerla ver muy invisible, muy algo negativo, ¿no? Siempre digo que la discapacidad es lo que es y está desde que existe la humanidad. Entonces, sufrir no por la discapacidad, sino por lo que todavía en 2024 tiene que atravesar la discapacidad, es lo que yo quiero mostrar que tiene que en algún momento terminar. Yo digo que soy la mamá típica, pero porque quiero marcar esa diferencia de las maternidades, pero ojalá algún día deje de ser atípica y seamos todos uno y las maternidades sean todas iguales. Y es como un poco mi lucha, ¿no? Claro. Y exactamente eso es porque finalmente, si nosotros hablamos siempre de inclusión, de integración, es porque está la posibilidad de dejar de lado, y algo que me gustó mucho de lo que dijiste es que uno no tenía referentes para guiarse. A mí me pasa, por ejemplo, yo al ser papá, yo tengo una hija, pronto va a ser papá de nuevo, todo el mundo se centra en la persona con discapacidad, pero muy poco se centran en el entorno, y finalmente
los familiares son los que llevan la tristeza también de lo que le viene a los hijos, al entorno. Y ahí te pregunto, Nico, ¿qué valor tú le das a que, por ejemplo, cuando uno enciende la televisión, va al cine, nunca hay historia de discapacidad, nunca hay relatos que te digan, oye, mira, este camino puede ser el que tú tienes que tomar? ¿Qué crees que pasa con eso? Siento que hay demasiada también, mucha invisibilidad, y cuando veo que, por ejemplo, hay algo lo aplaudo, cuando veo algo en la tele y de alguna persona con discapacidad lo aplaudo, pero siento que no podemos hacer más ruido del que deberíamos de normalizarlo. Hay una cosa que yo dije en 2020 que me gustó porque tuvo mucha trascendencia, que es: la inclusión no debería de existir porque no debería de haber nadie en el mundo que pida ser incluido en un mundo que también le pertenece. A mí me jode mucho que algo que tiene el mismo derecho a estar en la tele, en la publicidad, en los carteles, tenga que ser aplaudido solo porque es algo fuera de la norma social. Siento que tiene el mismo derecho de estar. Yo sí veo a un niño con síndrome de Down en un paquete de pañales, no debería de aplaudirlo, debería decir, bueno, es que es normal, esto es lo que tendría que suceder, tanto un niño sin síndrome o un niño que le falte una pierna, ¿me explico? Quiero decir, el braille tendría que estar en absolutamente todo, como dijo Romeo, el hijo de Lucía, que en el supermercado. Sería muchísimo más fácil que las cosas fueran para todos, tanto como para las personas sordomudas, para las personas ciegas, para las personas con discapacidad. Solamente nos centramos en bajar el volumen, quitar el brillo de las cosas para un cierto número de personas. Y en realidad creo que somos muchos y hay muchos tipos. Hay gente que no tiene discapacidad pero tiene otras condiciones, y no todo se basa, me explico, en aplaudir que en una película salga una persona con autismo, que me parece genial y es el contenido que consumo, sí o sí. Pero lo quiero normalizar. Siento que lo que es de este planeta tiene que ser normalizado. Exacto, hay que agotar el recurso para que sea normalizado, como en su minuto era noticia que la mujer pudiese votar, y hoy día ya nadie repara en ese derecho que siempre debió ser, porque siempre se dice un derecho adquirido, ganado, pero ¿por qué? El caso, Exacto. y yo creo que en ese punto, si se comparte conmigo, la lucha de género va muy ligada a la lucha de la discapacidad. Imagínate las mujeres las mujeres que tienen discapacidad y que tienen que luchar con este tipo de hecho por ser mujer y luego con la discapacidad. Sí que lo siento, sí que siento esta lucha de géneros, la lucha y también siento que dentro de la discapacidad hay una lucha también de lugares, como una jerarquía, hay gente que se toma la potestad de quién sufre más, quién sufre menos, cuando cada realidad es distinta y no deja de ser la realidad de cada uno. En eso me he topado en este camino, de a veces tener que explicar por cómo es mi hijo o por qué yo siento ciertas cosas, porque claro, como mi hijo no sale en redes sociales, mucha gente no sabe cómo es. Y cuando digo que mi hijo ha hecho alguna cosa, siento ese juicio de, bueno, pero si su hijo habla, o bueno, y me han dicho, pero si tu hijo camina, y eso no tiene nada que ver, cada uno tiene su realidad. Tengo una hija con autismo también, que fue diagnosticada hace un año, y te puedo decir que aparentemente es una niña que disfruta de la vida, pero ella adentro tiene muchísimos desafíos, y quizás me cuesta más mi hija que mi hijo, porque no, las realidades son tan diversas como lo es nuestras vidas, y es muy complicado tener que explicar que no hay ahí un baremo para decidir quién tiene que sufrir más o quién tiene que sufrir menos. Exacto, sí, es súper cierto eso. Ayer, por ejemplo, conversaba con un chico que había estado internado en un psiquiátrico y hablábamos, por ejemplo, de la salud mental, y me decía, tú tienes suerte porque por lo menos como tú no ves, lo tuyo se nota, pero lo mío yo tengo que estar siempre explicando, y acá pasa un poco eso, ¿no? Como tú ya has vivido tantas cosas, te puedes dar tiempo de entregar mensajes. Entonces puede haber gente que lo puede encontrar súper bueno, como puede haber gente que dice, oye, pero en vez de estar escribiendo o leyendo, debería estar más en la casa. Entonces es como súper cruenta la sociedad que siempre tiene tiempo de decir algo, ¿no? Bueno, siempre va a haber el que ahora está como la moda de escribirme y los papás también, ¿no? Solo escribo sobre maternidad. Entonces siempre como que intento defenderme, pero después es verdad que digo, a ver, el 98% de mis seguidores son mujeres. Hay papás que me siguen, que también sigo, ¿no? Que son colegas de este medio, que son unos padrazos que ejercen a la misma vez que las madres, pero ellos no necesitan que se les diga papás.
porque toman el mensaje para ellos. O sea, yo tengo papás que me siguen que toman el mensaje de a esas madres que nadie ve y lo toman como a esos padres que nadie ve. La cuestión es que siempre hay alguien que tiene algo que decir y tengo que aprender también como a separarlo, ¿no? Nosotros acá en Chile, recién estos últimos años estamos con una ley de cuidadores, de madres cuidadoras, así fue denominada la ley, que permite acceder a ciertos beneficios de parte del Estado, como por ejemplo atención más rápida a los servicios públicos, un apoyo en dinero. ¿Cómo es la realidad en Europa? ¿Cómo es la realidad en España? ¿Se está tanto mejor que en Sudamérica o es un mito? Cuando siempre dicen, no, si en España está como la panacea. Mira, yo no sé si tuve suerte de venirme antes de que mi hijo naciera porque no sé si lo hubieran diagnosticado a tiempo, ¿no? No hay ni asociación de síndrome de Williams en mi país, en Uruguay. Aquí, aquí también está la ley de dependencia, la ley de los cuidadores. Yo me beneficio de esta ley como cuidadora no profesional de mi hijo. Aquí va por grados, también vienen a tu casa, ¿no? Valoran si tu hijo o hija tiene, qué grado de dependencia tiene. A veces falla y a veces no, básicamente porque a mí me pusieron un grado 2 cuando mi hijo es totalmente dependiente. Si yo lo dejo solo, se puede tirar por la ventana, porque para él es algo gracioso, pero eso no lo valoró la chica que vino a casa. También está... La ley de dependencia es un pago que se le da a las madres o padres cuidadores quien decida. Siento que hay bastantes cosas para las personas que convivimos con la discapacidad, tanto como para la persona que la tiene en sí mismo, ¿no? Como para los padres o madres, como ahora el CUME no me beneficio de esta ley, pero sí que sé de mamás o papás que cobran lo mismo que cobrarían en su trabajo, pero con la diferencia de que están en sus casas cuidando a sus hijos. Esto tendrías que estar de alta trabajando en algún sitio y que, bueno, entiendo que es cuando te diagnostican a tu hijo que tú te puedas beneficiar de esta ley. Hay infinidad de cosas. La cuestión es que te ponen 1000 impedimentos para que las tengas. Entonces, tío, estamos igual que acá. Oye, Nicole, ¿cómo es tu proceso escritural? ¿Cómo nace la inspiración? ¿Tú en un momento vas por la calle, empiezas a pensar en algo? ¿Cómo vienen tus textos? Porque tú tienes una súper bonita voz que a uno lo sumerge en lo que uno va escuchando. Y realmente yo necesito saber cómo es lo que está pasando porque me quedo con tu mensaje. ¿Cómo los preparas estos videos? Siempre me apasionó el editar un vídeo, el de hacer fotos. Yo trabajaba de fotógrafa cuando era más jovencita. Fue sobre la marcha. Escribir, bueno, escribía en un cuaderno porque quería hacer una autobiografía para el día que me muera, que mis hijos lo lean, y escribí en un cuaderno. Lo que pasa que eso me iba cansando, a mí escribir me iba cansando. Me compré mi primer computador, que era un laptop, porque era la mitad de lo que tengo ahora, y dije, ¿por qué no me pongo a escribir? No empecé a escribir para Instagram, empecé a escribir para mí en notas, y o sea, yo sabía que tengo herencia de escritores porque mi bisabuelo era escritor. Entonces, como que por ahí y siempre me amé leer, siempre mi colección de libros, mi mamá me regalaba libros cuando era mi cumpleaños. El mundo de la lectura siempre estuvo ligado a mí, no como que yo jamás iba a pensar que iba a poder ser escritora, ni mucho menos. Pero hoy el Uruguay tiene eso como de la melancolía. Uno piensa en Benedetti, uno tiene ese como texto ni triste ni feliz, pero sí estando ahí, ¿no? Eso Exacto. es como el acento uruguayo. Cuatro. Y, ¿no? y que muchos de los escritores uruguayos fueron mi inspiración en cuanto al mensaje o la intensidad, porque sí que es verdad que a veces siento que abuso mucho del dolor, intento hacer algo que sea un poco más alegre y siento que no tiene repercusiones. Digo, es que a la gente le gusta sufrir, le gusta que se hable de dolor y es verdad, estamos en una sociedad que necesita sentirse acompañado en lo malo, porque en lo bueno están todos. Y Exacto. entonces digo, mira, yo voy por lo que me surja y ahí quien le guste que lo tome y el que no le guste no lo toma. Y así es como va funcionando básicamente. Oye, y si alguien te quiere conocer, quiere escuchar, quiere leer tus libros, ¿cómo lo puede hacer? Mira, yo los autopublico en Amazon, no sé, en cualquier lugar donde haya Amazon se puede comprar y si no, Amazon tiene ahora lo de global, que puede ir a cualquier parte del mundo. Están en Amazon, tengo en realidad 4 publicaciones. La primera que hice fue Sentir de sus fases, que era mi libro de la vida, que me tardó 3 años escribir, porque empezaba a escribir, me volvía a recaer y esperaba un par de meses, porque es muy intenso, es muy duro, es muy crudo, es mi realidad.
Y luego de ahí saqué un cuaderno en el que hace preguntas para quien no sabe expresarlo, ¿no? Que lo escriba en un cuaderno, que lo escriba en ese mismo cuaderno, son preguntas sin más, más profundas de uno mismo después de atravesar un duelo o empezar un duelo. Luego escribí desde el diagnóstico de mi hija, escribí que se llama Ventanas al Espectro, que son historias, son cuentos para niños de la edad de mi hija, no niños tan pequeños porque es un lenguaje bastante más elevado, no de palabrotas ni tal, sino como que es para que lo entienda más un niño más grande, hablando de los diferentes desafíos que tiene un niño con el espectro autista. Lo creamos en conjunto con mi hija para que ella no se sintiera tan sola, porque una cosa es cuando diagnostican a un bebé, pero otra cuando te diagnostican con 9 años, que eres consciente de lo que está sucediendo y tienes que aceptarlo y tienes que explicarlo. Entonces publicamos ese libro. Luego saqué hace unos 15 días el Bienvenidos al otro lado de la maternidad, que no es como tal un libro que se empezó desde cero, sino que es una recopilación de estos 4 años escribiendo los mejores textos o los textos que me hicieron abrazar la discapacidad de mi hijo. Están en Amazon o si no están en mi cuenta de Instagram o Facebook, Locura con Williams. Que hay gente que piensa que Locura con Williams es el nombre de mi hijo, pero mi hijo se llama Enzo. Sí, sí, bonito nombre Enzo. Francescoli, por Francescoli, ¿no? Por él mismo. Bueno, Nicole, te quería dar las gracias acá del otro lado del mundo, pudiendo conversar, porque al final a todos nos une lo mismo, que es que este mundo sea un mejor lugar, porque si el mundo hubiese querido que hubiésemos sido diferentes, no nos regala el arco iris, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Viste? Entonces, te queríamos dar mucho. Nosotros muy contentos, Nicole, de verdad. Y a ustedes que están en sus casas, por favor, pinchen la campanita, suscríbanse al canal y acompáñennos y busquen el trabajo de Nicole. Repítanos la cuenta, Nico. Locura con Williams. Muchas gracias, Nico, por estos minutos.